Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Llegamos al estudio de una porción más en este tiempo de Shabbat con el que el Eterno nos ha bendecido. Y hoy estudiamos la porción número 38 que corresponde a la Parashá Korah. Y en la Parashá Korah, hermanos, hay 9 preceptos y uno de ellos todavía rige para nuestros días, que es redimir al primogénito de los seres humanos. ¿Cuáles son los temas importantes de esta porción? Bueno, hermanos, miren, todas las porciones son importantes. Todas las porciones nosotros debemos prestar mucha atención, profundizar en ellas, pero principalmente nosotros debemos buscar cuáles son esos puntos con los que nos identificamos en ella, pero también cómo puedo aplicarla en mi vida. Los temas de esta porción son la rebelión de Corá, Datán, Abirán y los 250 príncipes dentro del pueblo de Israel. El intento de Moisés de dialogar con Cora, Datán y Abirán. También la prueba del incienso, el dolor que sintió Moisés ante la acusación de la que él fue víctima, la apertura de la tierra que se traga vivos a Corá, Datán y Abirán, junto con sus familias y sus pertenencias, hermanos. La muerte de los 250 del pueblo ante un fuego que sale de la presencia del Eterno, el enojo del Eterno en contra del pueblo y el comienzo de una plaga. Cómo Moisés actúa rápidamente y envía a Aarón para que se pare con el incienso entre los vivos y los muertos, para que así se pudiera detener la plaga. La prueba de la vara florecida para comprobar quién era el elegido por el Eterno y la reafirmación de la tribu de Leví para servir en el santuario de manera perpetua, ¿ok? Entonces, estos son los puntos importantes de esta porción. Y en esta parashá, nosotros vamos a ver qué sucede cuando nosotros nos dejamos llevar por los celos, el orgullo y el deseo de tener una posición que el Eterno no nos ha dado. La rebelión es un pecado grave, como estábamos hablando hace un momento. Y la Escritura menciona que hay varios tipos diferentes de rebelión en contra del Eterno. Un tipo de rebelión es ir en contra de su voluntad o en contra de su palabra, su Torah. Otro tipo es de carácter arrogante, no tener al Eterno en el corazón y por lo tanto jactarse y ser hostil con el Eterno. Y esa rebelión también de ser desobedientes y cuando somos desafiantes ante el Eterno. Hay una rebelión que es activa, o sea, frontal, pero hay otra que es pasiva y esa también es peligrosa. Entonces, la rebelión de aquellos también que son desobedientes y que desafían la autoridad, no solamente del Eterno, sino también de los líderes. La rebelión de traicionar, de abandonar al Eterno cuando ya lo conocemos. Entonces, hay diferentes tipos y todas son igual de graves. Entonces, la historia que estamos por comenzar, ¿verdad? A estudiar, comienza con esto justamente, con otra serie de rebeliones realizadas por el pueblo de Israel contra Adonai. No lo ven ellos en su momento como que era rebelándose contra el Eterno. Ellos lo estaban viendo como un levantamiento contra el hombre. ¿Quiénes eran? Moisés y Aarón. Y esto es un grave error. Cuando leemos la escritura, debemos tener en cuenta que Moisés era el mediador del Eterno entre la humanidad y el Eterno mismo. Y Aarón era el sumo sacerdote, otro mediador, pero en un rango ligeramente diferente del de Moisés. Y tenemos que pensarlo de esta manera, hermanos. Moisés es el equivalente en el pacto antiguo de Yeshua, nuestro Mesías. Pero la principal característica en común
es que Moisés y Yeshua fueron mediadores designados por el Eterno. Moisés tenía un estatus especial que ningún otro hombre ha tenido ni tendrá jamás. Y como tanta gente tolerante hoy en día hablan respecto a Yeshua, pero no creen quién es él según las escrituras y su papel especial como mediador y salvador, asimismo los israelitas en la época de Moisés le tenían respeto. Sabían que Moisés era un líder, pero muchos todavía no comprendían su condición de escogido, de mediador, de intermediario, divinamente ordenado. Y no comprender la posición superior que ocupaba Moisés, posición otorgada por el Eterno mismo, les costaría la vida a muchos israelitas. Entonces, el nombre de esta porción es Corá o Coré y significa sin pelo, o sea, una persona calva. También significa hielo, granizo o escarcha, sin cobertura. Era el hijo de Izar, hijo de Coat, de la tribu de Leví, lo que lo convertía en el bisnieto del patriarca Leví y primo hermano de Moisés y Aarón de mayor edad. O sea, sabemos que Aarón era el primogénito, Moisés era su hermano menor, pero Corá era mayor en edad que ellos dos. Y según la literatura rabínica, Coré es representado como el poseedor de extraordinarias riquezas, habiendo descubierto uno de los tesoros que José había escondido en Egipto. Solo las llaves de los tesoros de Coré formaban una carga, dicen los rabinos, de 300 mulas, hermanos. Él y Amán eran los dos hombres más ricos del mundo y ambos murieron a causa de su rapacidad y porque sus riquezas no eran un regalo del cielo. Por otro lado, Coré es representado también como un hombre sabio, jefe de su familia y como uno de los coatitas, ¿verdad? Clan dentro de la tribu de Leví que tenía una posición especial. ¿Por qué? Porque recordemos que esto lo aprendimos ya, ellos llevaban el arca de la alianza sobre sus hombros. Imagínense qué privilegio. ¿Usted se imagina lo que es llevar la presencia del Eterno en nuestros hombros? ¡Wow! Entonces Coré le hizo a Moisés las siguientes preguntas. ¿Necesita flecos un talí hecho enteramente de tejelet? A la respuesta afirmativa de Moisés, Coré objetó. El color azul del talí no lo hace ritualmente correcto. Sin embargo, según tu declaración, 4 hilos azules sí lo hacen. Según lo que nos cuenta el Midrash, él le hizo otra pregunta. ¿Necesita una mezuzá, una casa llena de libros de la Torá? Moisés respondió que sí, a lo cual Coré le dijo, la presencia de toda la Torá, que contiene 175 capítulos, no hace que una casa sea apta para ser habitada. Sin embargo, dices que un capítulo de ella sí lo hace. ¿No es del Eterno que hayas recibido estos mandamientos? Los has inventado tú mismo. Entonces, según el Midrash nos cuenta, él reúne 250 hombres, jefes y príncipes de las familias, y habiéndolos vestido con talí de lana azul, pero sin flecos, les preparó un banquete. Los hijos de Aarón vinieron por la parte de los sacerdotes, pero Coré y el pueblo se negaron a darles las porciones prescritas, diciendo que no era Adonai, sino Moisés, quien ordenaba estas cosas. Moisés, habiendo sido informado de estos procedimientos, fue a la casa de Coré para efectuar una reconciliación, pero este último y sus 250 seguidores se levantaron contra él. Hermanos, esto es lo que nos cuenta el Midrash, pero sabemos que Coré fue quien dirigió el levantamiento.
Como levita del clan de los coatitas, Coré no era elegible para ser sacerdote, ni mucho menos sumo sacerdote. Los sacerdotes tenían la máxima autoridad y el más alto estatus dentro de la tribu de Leví, por lo que Coré estaba celoso. Ninguno de su clan era elegible para ser sacerdote. Y vamos a recordar que así como toda la tribu de Leví fue dividida y separada de Israel, así la tribu de Leví fue también dividida en grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Los sacerdotes, que solo venían del linaje de Aarón, y los otros levitas que trabajaban para los sacerdotes. Entonces, los levitas restantes, los cuales Coré era parte de ellos, eran guardias, músicos, eran transportadores en el tabernáculo cuando éste se movía, trabajaban en el mantenimiento de los terrenos del tabernáculo, pero nunca ellos realizaron rituales ni se pusieron vestimentas sacerdotales para entrar en la tienda del santuario. Todas estas actividades mostraban un estatus más alto que el que se les permitía a un levita normal. Entonces, aquí en este libro de Números, vemos la repetición de la frase levitas y sacerdotes. Hay dos maneras de decir lo mismo. Y dentro de este estatus, hablando, ¿verdad?, de estos dos grupos diferentes, cada uno de ellos tenía niveles distintos. Incluso, hermanos, les voy a comentar algo. Estudiando esta porción, aprendí, y quiero compartirlo con ustedes, que incluso dentro del sacerdocio había niveles sacerdotales. Habían unos que tenían una posición más alta que otros sacerdotes. Si profundizamos un poco más, muchas veces vamos a ver referencia que hablan de los sumos sacerdotes. Y no es que había muchos sumos sacerdotes. Sabemos que solamente había un sumo sacerdote, pero era la manera de distinguir por clase, por las funciones que ejercían a los sacerdotes. O sea, había sacerdotes con mayor rango que otros. Pero aún así, esto no hacía que ellos tuvieran división entre ellos, ni que quisieran usurpar una posición que no les correspondía. Entonces, vemos aquí en esta porción que al comenzar este capítulo 16, vamos a ver el contexto de lo que está pasando. Ya sabemos que hay una rebelión, pero vamos un poco atrás para entender cómo estaba la condición de este pueblo. Los 10 exploradores regresaron de la tierra, ¿verdad?, prometida, 40 días después, trayendo un mal reporte. Estos 10 exploradores también se rebelaron por miedo y en consecuencia el Eterno castiga a las personas devolviéndolas al desierto. O sea, estoy hablando del pueblo completo. Muchos quedaron decepcionados y sintiéndose infelices. Además, hubo una orden de división de obligaciones dada por el Eterno y también un cambio de estatus. Recordemos que a los primogénitos se le quitó el sacerdocio, o sea, las funciones de sacerdocio y se les entrega esto a los levitas, específicamente los de la familia de Aarón. Todo esto estaba, ¿verdad?, trayendo como esa sensación de no me siento conforme, no estoy contento con lo que está pasando. Era una situación tensa dentro del pueblo y comenzó a salirse de control. Aquellos hombres líderes de los príncipes, recordemos que cada uno de ellos presentó una ofrenda, era la misma ofrenda, pero cada uno le entregó con su propio corazón. Estos hombres que debieron ser el apoyo de Moisés y de Aarón para dirigir el pueblo, fueron los primeros que se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés y de Aarón. Como todos sabemos,
y hemos venido viendo, ¿verdad? Las personas al borde de pánico o la desesperación son muchas veces fácilmente llevadas o arrastradas por inclinaciones, por dirección de hombres, ¿verdad? Malintencionados, para utilizar con entusiasmo esos miedos y obtener agendas personales y muchas veces, hermanos, el cumplimiento de deseos ocultos de poder. Y a este caos vienen Coré, Datán y Abirán. Su objetivo es tomar el control del poder central del pueblo de Israel. ¿Cuál era eso? Por parte de Coré, el sumo sacerdocio, o sea, la función de Aarón, pero por parte de Datán y Abirán, el liderazgo de Moisés. Esta es una mezcla bastante interesante, hermanos. Esta alianza que hubo entre estas dos tribus. Coré, un levita de la línea de los coatitas, y por otro lado Datán y Abirán de la tribu de Rubén. ¿Cómo se reunió este grupo? Y se aliaron entre ellos. Ambos acamparon juntos al sur del campamento israelita. Vivían uno al lado del otro, por lo que sus vidas estaban entrelazadas. Ciertamente los levitas vivían más cerca del tabernáculo y por lo tanto en el círculo más sagrado de tribus y clanes que rodeaban y protegían el tabernáculo. Pero la estrecha proximidad obviamente puso a estos dos grupos en contacto constante. Entonces debemos señalar que la situación del conflicto creada por los chismes, el descontento del pueblo, fue la semilla de esta rebelión contra Moisés y Aarón. Corá, un descendiente de Leví, se convierte en el líder de este levantamiento contra su propio primo, Moisés. Estaban frustrados por el hecho de que no entrarían en la tierra prometida y esto los llevó a la desesperación y la impaciencia. Desafiaron y cuestionaron el liderazgo de Moisés. El Eterno, de acuerdo a 2 de Pedro 3:9, dice que no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otros motivos involucrados fueron los celos, el resentimiento y el rencor. Corá tenía el derecho de nacimiento de su familia, sin embargo, este puesto le fue otorgado a su prima Elisafán. Esta vez, la rebelión pasó de meras críticas y quejas a una confrontación abierta. Trató de tomar autoridad sobre los principales del pueblo, los príncipes, hombres de prestigio, para atraerlos y de poner a Moisés de su función de líder. Y este es un ejemplo de cuán corrosivo, hermanos, puede ser la envidia y el lashon hara o el chisme o la lengua mala. Jeremías, el profeta, dijo: todos ellos son rebeldes graves, que andan calumniando, son bronce y hierro, todos son corruptores. Eso está en Jeremías 6:28. Y las escrituras nos dicen en Proverbios 6, del 16 al 19, lo siguiente: estas 6 cosas aborrece Adonai. Sí, 7 le son abominación: la mirada altiva, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina cosas malas, imaginaciones, pies que corren veloces para el mal, el falso testigo que habla mentira y el que siembra discordia. Entre hermanos, donde hay leña, allí se apaga el fuego. Así, donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y el apóstol Pablo advierte: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Adonai? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los abusadores de sí mismos
con los hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Adonai. Entonces, 250 líderes de Israel participaron del pecado de calumnia provocado por Corá, quien pudo haber estado siguiendo sus propias agendas, y nos podemos atrever a decir que este número de líderes podría haber establecido un Sanedrín con solo 20 personas menos en cada tribu, excepto la tribu de Leví. Datán y Abirán, de la tribu de Rubén, tenían una agenda totalmente diferente. O sea, lo que ellos buscaban era totalmente diferente a lo que buscaba Coré. Pero en el momento en que se unen en sus acusaciones contra Moisés y Aarón, quienes realmente son vistos como un equipo, porque eran hermanos, y su acusación es que Moisés y Aarón se habían apoderado de demasiado poder y habían establecido demasiadas reglas que los colocaban a ellos y a sus familias por encima de los demás. Fíjense bien lo que ellos estaban diciendo y lo que estaban promoviendo dentro del pueblo. También afirmaron que se nombraron a sí mismos, pero va más allá, y lo que luego afirman es un insulto directo a lo que leemos al final de la porción anterior en el capítulo de 15 de Números 37 al 41 sobre el Sixí. Ellos decían que en el monte Sinaí el Eterno había hecho un pacto, y este incluía dos condiciones y dos niveles como recompensa: escuchar la voz de Adonai y cuidar el pacto. Entonces, fíjense lo que ellos dijeron. Ellos dijeron que todos eran santos, que el Eterno estaba en medio de ellos. Entonces, fíjense lo que ellos están insinuando. Y hermanos, ¿qué es lo que vemos hoy día? Lamentablemente, justamente esto. Aparentemente, ellos entendieron, aunque de una manera torcida, que usar el Sixí les otorgaba cierta nobleza y estatus sacerdotal. Y ahora querían aprovechar eso. Por eso dijeron: oye, Moisés, toda la comunidad es santa, no solo tú y Aarón. Dedujeron, por supuesto, claro, con sus propias interpretaciones, que con el uso de los Sixí, ellos tenían el mismo estatus de sacerdocio que Aarón y su familia, y también Moisés. Pero ellos estaban equivocados, hermanos, porque eso no era lo que el Eterno estaba diciendo. También, ¿qué pasó con Datán y Abirán? Ellos, siendo descendientes de la tribu de Rubén, quien era el primogénito de Jacob, tenía derecho de preeminencia y tenían la doble porción de la herencia. Sabemos que Rubén pecó contra su padre y perdió la primogenitura que le fue dada a Joseph. Entonces, estos dos hombres tenían en su corazón el dolor de no ser líderes en lugar de Moisés, ya que era el privilegio que se le había concedido, pero si Rubén no hubiese pecado. Entonces, ellos tenían ese dolor, ese resentimiento en su corazón, y esto facilitó la alianza con Coré para la rebelión. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo Datán y Abirán responden al llamado de Moisés diciendo que ellos no iban a ir. Cuando Moisés trató de ver cómo calmaba los ánimos de estos hombres que estaban incendiando al pueblo en rebelión, ellos empezaron a obedecer y a ir donde Moisés. Llamaban a Egipto la tierra que emana leche y miel, hermanos, desechando las promesas del Eterno. Reniegan de todos los actos y milagros que obró el Eterno a través de Moisés. Hermanos, todo esto es Datán y Abirán. Dicen a todas voces que Moisés no cumplió con lo que dijo de llevarlos a una tierra buena
que los engañó a todos y ahora pretendían poner como excusa de su fracaso que todo fue por culpa del pueblo. Coré, el mentor de todo esto, es el que durante toda la noche hace campaña para que al otro día, en el momento que Moisés había señalado, viniera todo el pueblo en contra de Moisés. Terrible lo que está pasando aquí. Pero, a diferencia de Coré, vemos la reacción de Moisés. Actúa de otra forma. Se nota su humildad y su fidelidad al Eterno. Él busca la presencia del Eterno y la dirección, porque no es él que va a definir qué va a suceder ni cómo van a ser las cosas. Él entiende que tiene que ser el Eterno. Moisés dice al Eterno que tome él el control, porque él está limpio y él siempre actuó con justicia. Busca armonía, él buscó de todas las maneras posibles tener una armonía y un diálogo y tratar de que las cosas se calmaran, pero no pudo. Moisés reaccionó sometiéndose al Eterno y no discutió con los rebeldes diciéndoles que no tenían la razón. Él trató, hermanos, por todos los medios de apaciguar la revuelta. Entonces, vemos aquí dos tipos, ¿verdad?, de personas que quieren actuar como líderes. La diferencia entre un líder que es ordenado por el Eterno y un líder que es designado por el hombre es justo lo que estamos viendo aquí, la humildad y el amor. La actitud de un líder que es designado por los hombres es reaccionar para defender su posición por todos los medios posibles. Un líder que es ordenado por el Eterno entregará la oposición en manos de quien lo ha ordenado, o sea, Adonai. Además, está en él la convicción de la misma manera que había sido ordenado, también puede ser removido. La mansedumbre de Moisés es la clave de su llamado. Él no se involucró en disputas para defender su liderazgo, ni intentó defenderse de ninguna acusación. Al permanecer imperturbable ante la presión ejercida por los rebeldes, él mostró la estabilidad de su ministerio, reconociendo al mismo tiempo el carácter especial de la elección del pueblo. El Eterno, hermanos, es quien quita y establece líderes. Y Él cambia los tiempos, las estaciones, Él quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los que deben entender, de acuerdo a Daniel 2:21. ¿Por qué ahora persuadiré a los hombres o a Elohim o busco complacer a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach, dice Gálatas 1:10. Coré, pariente cercano de Moisés, levanta el ataque y esto es triste, hermanos. Yeshua nos advirtió sobre todo esto. Él dijo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en desacuerdo al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:34-36. Las críticas y los desafíos a la autoridad nos afectan, hermanos, y más cuando provienen del grupo de familiares, de amigos, de personas que son allegadas a uno. Duele más, hermanos, que cuando es un ataque que viene de una fuente externa. Números 16 del 9 al 10 dice, ¿os parece poco que el Elohim de Israel los haya separado de la congregación de Israel
para acercarlos a él, para hacer el servicio del tabernáculo de Adonai y para estar delante de él, la congregación para ministrarles, y te ha hecho acercar a él y a todos tus hermanos y los hijos de Leví contigo, y buscas también el sacerdocio. Había todavía una razón oculta para que estos hombres comenzaran la rebelión. No les importaba en absoluto el pueblo, la congregación. Su verdadera agenda era alcanzar una posición de influencia sobre ellos. Estaban motivados por el beneficio personal, no por el bienestar de la congregación. Y estas personas tenían el favor de Adonai, ya que servían en el tabernáculo, teniendo autoridad sacerdotal sobre la congregación. Descuidaron tal privilegio y codiciaron obtener un mayor beneficio del pueblo. Yeshua hace una comparación entre estas dos actitudes cuando se refiere al buen pastor. Hay una diferencia notable entre el asalariado y el buen pastor. El asalariado solo está interesado en los beneficios que pueda obtener del rebaño, mientras que el buen pastor solo se preocupa por el rebaño. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, y no el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa las ovejas. El asalariado huye porque es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Y Yeshua vuelve y dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y soy conocido por las mías. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Esto lo podemos ver en Mateo 10, del 11 al 15. Hoy, de hecho, este privilegio no es solo para la tribu de Leví. Es decir, ministrar al Eterno como sacerdote. Cualquier persona puede separarse, ¿verdad?, del mundo y servir al Eterno con justicia. Y este hombre tiene el mayor grado de santidad y Adonai le dará la herencia para siempre. De acuerdo, claro está, al llamado. Todas sus necesidades serán satisfechas de la misma manera que Adonai había ordenado a los sacerdotes y los levitas y que fueron provistos de vestimentas abundantes. David es un ejemplo de todo esto, hermanos. Él no era un sacerdote ni un levita, pero el Eterno le dijo, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Salmo 16:5. Entonces, la refutación de Moisés expuso los verdaderos motivos de la rebelión de este presuntuoso manipulador, cuyo nombre está escrito para siempre en una lista de personas que intentaron desafiar al Eterno. Corá o Coré. Él chismea contra un siervo de Adonai, chismea contra Adonai mismo. Y el rey David nos dio una confirmación sobre este tema. Y David dijo a Abisai, no lo destruyas, porque ¿quién podrá extender su mano contra el ungido de Adonai y quedar libre de culpa? David dijo además, vive Adonai, Adonai lo herirá, o llegará su día de morir, o descenderá a la batalla y perecerá. Adonai me libre de extender mi mano contra el ungido de Adonai, pero te ruego que tomes ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Entonces, la sentencia de que no debían ver la tierra prometida les dio la excusa que necesitaban para iniciar esta revuelta. Ni siquiera recordaban los horrores, hermanos, que habían vivido en Egipto. Culparon a Moisés, su liderazgo, por todo lo que estaba pasando. Y esta es una actitud clásica de quienes tienen culpa. Culpar a otros de sus circunstancias. Y otro error garrafal, equipararon la tierra de esclavitud con la tierra prometida. Y en el nivel remés, el segundo nivel del Pardés, que ya eso lo hemos estudiado,
el nivel alegórico, Egipto representa el mundo, el pecado y la corrupción, mientras que la tierra de Israel representa la promesa, la heredad, la promesa de bendición y el reino. Y como no quisieron retener a Elohim en su conocimiento, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto que estamos viendo aquí, hermanos, es un ejemplo de lo que nos está diciendo aquí Romanos 1:28. En otras palabras, su actitud pecaminosa cegó su entendimiento. Entonces, Números 16, versículo 12, la historia da un giro. Moisés envía a buscar, como habíamos mencionado hace un momento, a Datán y Abirán para ver si podía calmar la revuelta, pero ellos no quisieron escuchar. Coré quería el sacerdocio y estaba detrás del trabajo de Aarón como sumo sacerdote, y Datán y Abirán querían el trabajo de Moisés. Estaban detrás del liderazgo de Israel. Recordemos que el fundador de la tribu de Datán y Abirán, Rubén, era el primogénito legítimo de Jacob. Y aunque pecó y fue quitado de él, aquí vemos un ejemplo de cuando tú no sanas a tu familia, tú cometes un error y tú sigues dejando, que es el mismo caso de Esaú. Esaú dijo que él perdonó a Jacob, pero vemos en su descendencia que ese rencor, ese odio todavía estaba allí. Y es lo mismo que estamos viendo con la tribu de Rubén. La respuesta más blasfema que aquí podemos ver lo lejos que ellos estaban del Eterno y de amar a Israel, es que le dicen a Moisés que Canaán no es la tierra donde fluye leche y miel, sino que era Egipto. Y que la única razón por la que Moisés los sacó de Egipto fue para poder gobernarlos. Y esto se completa con un modismo dicho en aquellos días donde dice, te sacarías los ojos. Es decir, están acusando a Moisés de engañar a la gente sobre la posibilidad de una vida y una patria mejores en Canaán. Y miremos qué más dijeron. Vamos a analizarlo. Dice, es poco que nos hiciste venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también nos dominas imperiosamente. Ni nos has puesto en tierra que emana leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y de viñas. ¿Conseguirás los ojos de estos hombres? No subiremos. Esta fue la respuesta de Datán y Abirán. Parece increíble que ahora la vida en Egipto, que estaba llena de dolor, de esclavitud, de trabajo pesado, donde no tenían tiempo ni siquiera para servir ni adorar al Eterno, ahora les parece a ellos un paraíso, una tierra que destilaba leche y miel. Y hermanos, no ocurre lo mismo con muchos de nuestros hermanos cuando no logran lo que el propio corazón se ha propuesto dentro de las congregaciones. Olvidando la voluntad del Eterno, regresan al mundo que una vez tuvieron que abandonar y vuelven allí creyendo que allí es donde van a encontrar la respuesta. Vemos después que ante todo esto y el dolor que sentía Moisés, en Números 16:15, Moisés le dice al Eterno, no acepte su ofrenda, no les he quitado ni un asno, no les he hecho nada malo a ninguno de ellos. Y la súplica de Moisés al Eterno se basa en dos puntos, hermanos, dos ideas. Primero, le pidió al Eterno que ignorara su ofrenda profana, porque esto pudo haber causado que la presencia del Eterno abandonara la congregación y trajera como consecuencia la muerte de muchas personas, como terminó sucediendo. En segundo lugar, necesitaba derramar su corazón ante el Eterno, porque su integridad estaba siendo cuestionada
La defensa de un siervo de Adonai es el Eterno mismo, porque él conoce la situación y la injusticia por la que está pasando este siervo. El Eterno es quien juzgará y dictará una retribución justa, y él manifestará su justicia como la luz y su juicio como el mediodía, de acuerdo a Salmos 37:6. Entonces, ¿qué sucede ante este clamor? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando dañamos a un siervo del Eterno o a una sierva del Eterno. El Eterno es misericordioso, pero también es justo. Y si hacemos daño, aunque también nosotros seamos parte del pueblo, el Eterno escucha la súplica y el clamor de esta persona. Y fue exactamente lo que sucedió. Esto desató la ira del Eterno y trajo consecuencias terribles. Terribles. El pueblo de Israel salió de Egipto, se encuentra en el desierto camino a la tierra prometida, a la tierra que el Eterno le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob y a su descendencia. Pero muchas circunstancias de este pueblo retrasaron o dificultaron la entrada del pueblo en la tierra prometida. Y esto trajo como consecuencia que estos hechos se convirtieran en lecciones que debemos aprender aún en este tiempo, cuando el Eterno está llamando a su pueblo desde los 4 puntos de la tierra a salir primero de Egipto, o sea, el mundo, el pecado, y regresar a sus estatutos, a sus mandamientos. La Torá, como ocurrió en el Sinaí, para entrar ¿verdad?, al desierto y finalmente entrar en la tierra prometida. ¿Qué aprendemos en esta porción? Primero, que siempre, siempre, sin dudar, debemos aceptar la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Segundo, aunque no entendamos el porqué de muchas de sus leyes, de sus preceptos, de sus mandamientos, nosotros como parte del pueblo de Israel debemos obedecerlos. Tercero, debemos respetar, debemos apoyar y debemos amar la autoridad que el Eterno ha puesto sobre su pueblo y nuestras vidas. Muchas veces queremos interpretar las cosas a nuestra manera. Además, es muy fácil criticar a los líderes, pero ¿qué deja de enseñar? ¿Qué nos enseña esta porción? Que en lugar de criticar y levantar malos comentarios dentro de la comunidad, estamos llamados a apoyar a nuestros líderes, orar por ellos, realizar nuestra función dentro de la congregación y entender que ellos están ahí porque son puestos por el Eterno. El Eterno quería, y sobre todo, cuando nosotros criticamos a nuestros líderes, estamos criticando al Eterno, porque Él es el que los ha puesto ahí. Entonces estamos criticando no solamente a estos hombres, sino la autoridad del Eterno. Y estamos diciendo, el Eterno no sabe, nosotros sí. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que el Eterno ve el corazón. Y no olvidemos la historia de David y lo que le dijo David a Samuel. No son ninguno de ellos, porque Samuel veía a los hermanos de David altos, lindos, preparados. Ese no es. Ese no es. Y cuando traen a David, el que menos a los ojos de Samuel estaba calificado, ese fue el que el Eterno escogió. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Esta porción, esta rebelión nos enseña un punto que no quiero dejar de tocar. Cuando ellos le dicen a Moisés que ellos todos eran santos y que el Eterno estaba en medio de ellos, ellos lo que le estaban diciendo es, todos somos iguales, todos tenemos la misma autoridad y el mismo nivel.
porque somos santos y el Eterno está en medio de nosotros. Eso es cierto, hermanos. El Eterno está en medio de nosotros, pero el Eterno es el que escoge quién es el líder. Y hay una cosa muy importante. Cuando el Eterno separa a alguien, el Eterno capacita a esa persona. El Eterno es quien define, y eso lo vemos en cómo sigue la porción. Cuando traen las 12 varas de una de cada tribu, 11 con los nombres de las tribus, pero la de la tribu de Leví tenía que tener el nombre de Aarón. El Eterno aquí mostraría quién era el escogido para ser su santo, su sacerdote. Y la vara de la tribu que reverdeciera sería la que tendría esa señal. El Eterno manifestaría su elección de una forma especial. ¿Por qué, hermanos? Porque eran varas que ya estaban secas, pero Él volvería a darle vida a una vara. En pocas palabras, una vara, ya sabemos, es un pedazo de un tronco o de una madera que fue cortado de un árbol y que ya no tiene vida. Y mostraba, hermanos, la autoridad. Las varas las llevaban los patriarcas y los líderes. Pero esa vara, la señal era que el Eterno le iba a dar vida y que una vara de renuevo, flores y frutos es literalmente, hermanos, que le dio una vida completa sin ni siquiera estar lavada, pegada a la tierra. El relato nos dice que Moisés vino al día siguiente al tabernáculo y la única vara que había reverdecido, y no solo reverdecido, echado flores y que tenía fruto, o sea, arrojó renuevo y producido almendras, era la vara de Aarón. Al final, la vara de Aarón fue guardada en el arca del pacto para servir de testimonio para aquellos que todavía quisieran rebelarse, como recordatorio. Entonces, hermanos, esa vara de Aarón que reverdeció estaba acompañada en la urna del maná y de las tablas del pacto. Estas tres cosas estaban dentro del arca. O sea que esa vara que reverdeció se puso en un lugar de mucha importancia. Algunos opinan que ya no era necesario al entrar en la tierra tener el arca con el maná, las tablas, ¿verdad? Con los 10 mandamientos y la vara de Aarón. El maná ya no caía y el sacerdocio arónico estaba validado, ¿verdad? Más allá de cualquier duda que pudiera existir. Pero estas tres cosas enseñaban poderosos conceptos del Eterno. Él es el Elohim que nos sustenta. Él es el Elohim que trae vida después de la muerte y que confirma a sus santos. Y Él es nuestro legislador. Y debemos vivir siempre con esto presente, hermanos. El Eterno está aquí. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él nos cuida. Él nos provee. Él nos ha dado todas estas instrucciones, la Torá, para vivir delante de Él. Y que nosotros podamos ver realizado en nuestras vidas las promesas que Él tiene para nosotros. Y Él es el Todopoderoso. Él es el que resucita incluso a los muertos. Entonces, estos tres testimonios
Eran los 3 testimonios que el Eterno quería dar a sus hijos, a Israel. Y es el mismo testimonio que Él quiere que nosotros tengamos, que tengamos la confianza de saber que Él está en medio nuestro y que no importa lo que nosotros estemos pasando. Acojamos lo que estamos aprendiendo de Moisés. No importa que nos persigan, no importa que nos acusen. Busquemos el consejo de Adonai en oración, en su Torá. Y hermanos, Él nos dará la respuesta. Y aparte del significado espiritual de estos 3 elementos, podemos también darnos cuenta de que aluden a los 3 ministerios de nuestro Yeshua: profeta, sacerdote y rey. El profeta es la voz de la palabra del Eterno. Es el medio por medio de quien su revelación viene a nuestra alma que brama con hambre por su palabra. La urna de maná alude al ministerio del profeta, pues la palabra del Eterno es nuestro alimento espiritual. Es hermoso esto, hermanos. Es muy hermoso. La vara de Aarón alude a la resurrección de Yeshua. Y así como la vara de Aarón tuvo vida después de ser cortada, Yeshua, nuestro rey, nuestro Mesías, fue resucitado con poder para testimonio de nuestra justificación después de haber sido cortado de la tierra de los vivientes. Y desde su subida a los cielos, Yeshua funge como sacerdote celestial según el orden de Melquisedec, intercediendo por cada uno de nosotros. Y las tablas del pacto, con las 10 palabras, aluden al ministerio real del Mesías. Recordemos que el rey, ¿qué tenía que hacer el rey? Tenía que escribir la Torá. Y esto era lo único que quedó en tiempos de Salomón. Un reino que es sombra de la era y el reinado mesiánico que traerá nuestro amado Yeshua. Y en Yeshua tenemos el mayor de los profetas, el único sacerdote eterno y al final el rey que gobernará sobre la nación de Israel. ¿No debe esto darnos alegría? ¿No debe esto darnos aliento? Hermanos, una porción que debe ponernos a reflexionar y ayudarnos a comprender que la rebeldía no nos lleva a nada bueno y que si encontramos rebeldía en nuestras vidas, debemos arrepentirnos, pedir perdón y volver realmente al Eterno. Shabbat Shalom para todos. Espero que esta porción haya sido de bendición, así como lo fue para mí. Que tengan un hermoso Shabbat y un hermoso tiempo con sus familias y hermanos de la congregación. Shalom para todos.